Buenas tardes, a mi grupo y a mí nos correspondió hablar sobre las observaciones y las entrevistas. A mí me correspondió hablar sobre las observaciones. Bueno, el método de evaluación de la personalidad empleado de manera más amplia y tal vez el que mejor se entiende y acepta es alguna forma de observación. La observación es básica para todas las ciencias. Consiste en que el observador simplemente tome nota de ciertos acontecimientos como una conducta particular y por lo general lleve un registro de lo que se observa. El procedimiento más común es la observación no controlada de la conducta, sin tratar de restringirla a una situación o conjunto de circunstancias particulares. Por ejemplo, la observación de las actividades en los niños en un patio de juegos o la conducta de una gente que está haciendo fila. Un ejemplo de la observación no controlada en el mundo laboral es la técnica de incidentes cruciales. Se pide a los supervisores y a otras personas familiarizadas con cierto tipo de trabajo que identifiquen conductas específicas que son cruciales para el desempeño o que distingan entre buenos y malos trabajadores. Esas conductas o incidentes son cruciales porque tienen consecuencias muy positivas o muy negativas. Algunos ejemplos podrían ser revisar la maquinaria y limpiar el lugar del trabajo luego de terminar y dar pronto seguimiento a las solicitudes de los clientes. La identificación de un gran número de incidentes proporciona información valiosa sobre la naturaleza del trabajo y los requisitos para desempeñarlo de la mejor manera. Cabe mencionar que las observaciones pueden ser no controladas y aún así ser sistemáticas y objetivas. Ahora paso a hablar sobre el mejoramiento de la precisión de las observaciones. Una de las directrices recomendadas para la validez de los datos observacionales es entrenar a los observadores para que sean tan objetivos como sea posible, sin permitir que sus sesgos y necesidades personales afecten lo que observan y puedan separar la observación de la interpretación. La directriz es observar un número limitado de conductas específicas, las cuales se definen de antemano. El empleo de varios observadores y la obtención de una muestra grande y representativa de observación también puede mejorar la precisión de esta. Sin embargo, la obtención de una muestra representativa de la conducta consume tiempo y es costosa. Ahora paso a hablar de un tipo de observación que se llama la observación participante. Es también relativamente no controlada. En esta, el observador forma parte de la situación que se observa. La observación participante ha sido utilizada de manera general por los antropólogos culturales, tanto así que en una época se decía que una familia aborigen constaba de una madre, un padre, dos hijos y un antropólogo cultural. Voy a hablarles también de las pruebas de situación. Además de las observaciones relativamente no controladas, se realizan observaciones convenidas con anterioridad, artificiales o controladas, con el propósito de determinar cómo se comportan las personas en varios tipos de situaciones. Por ejemplo, un psicólogo del desarrollo puede establecer de antemano una situación de observación para determinar si los niños harán trampa o se comportarán con honestidad en un conjunto de circunstancias arregladas previamente. O al observar la conducta de los niños en una situación similar al juego, que incluye muñecos y otros juguetes, un observador puede obtener evidencias para confirmar o descartar que son víctimas de abuso. Las observaciones clínicas. Un psicólogo clínico o escolar que examina a un niño interactúa con este como una clase especial de observador participante. En consecuencia, los examinadores psicológicos deben tener cuidado de no permitir que su presencia y sus acciones provoquen conductas atípicas en el niño. Las observaciones del examinador, las cuales deben ser tan discretas como sean posibles, son una parte importante del informe psicológico. Las observaciones deben comunicarse como conductas objetivas y que se puedan verificar de manera que en lugar de ser expresadas solamente en terminología psicológica, no puedan significar cosas distintas para diferentes lectores. Mucho de lo que se sabe acerca de la dinámica de la personalidad y los trastornos mentales se ha obtenido de observaciones de la gente en escenarios clínicos. Es obvio que las observaciones clínicas no son del todo objetivas. En una situación clínica, cada parte afecta la conducta de la otra. En consecuencia, la precisión de las observaciones clínicas y las interpretaciones que se hacen de ellas deben ser verificadas por personas y con procedimientos diferentes. Un observador clínico alerta advierte una variedad de detalles,
cómo se viste el examinado, está bien arreglado, su interacción con el examinador, también sus expresiones faciales y movimientos corporales, entre otros. Ahora voy a hablar sobre el entrenamiento de los observadores. Bueno, el entrenar a los observadores para que sean astutos y objetivos es más importante que los procedimientos o instrumentos especiales para asegurar la precisión de las observaciones, debido a que se filtran sus observaciones a través de sus tendencias y deseos personales. Los observadores que no son sensibles a este hecho a menudo tienen mucha dificultad para efectuar observaciones precisas y separar la observación de la interpretación o el hecho de la opinión. El entrenamiento de los observadores empieza por descubrir la forma o el programa base para efectuar las observaciones y revisar la definición objetiva de cada conducta meta y cómo se va a registrar su ocurrencia y su duración. Debe decirse a los observadores qué buscar y cómo registrar las observaciones de manera clara, objetiva y discreta, cómo distinguir entre lo que se observa y la manera en que se interpreta y cómo estar más al tanto de los efectos de sus tendencias personales y otros factores en lo que observan e informan. El entrenador señala los errores comunes cometidos al registrar las conductas y la importancia de no permitir los sesgos, expectativas, la personalidad, actitudes o deseos personales que interfieran con lo que está siendo observado. Ahora paso a hablar de la conducta no verbal. La mayoría de las personas se da cuenta de que la comunicación no es del todo verbal, pero por lo general no están al tanto de la medida en que sus movimientos, por ejemplo el de sus manos, el de sus ojos, los de su boca, así como la postura corporal y el tono de voz se interpretan como mensajes. Se ha realizado una serie de investigaciones sobre la conducta no verbal, incluyendo la sinestesia, que es los movimientos de las partes del cuerpo, la proxémica, que es la distancia que hay entre los comunicadores, y la paralingüística, que se trata del ritmo del habla, el tono de voz y otros aspectos no verbales del lenguaje. De acuerdo con los hallazgos de una investigación, de 65 a 90% del significado de las conversaciones interpersonales proviene de señales no verbales. Es probable que la mayoría de las personas logren más aciertos que errores al interpretar mensajes no verbales, pero los errores ocurren. Se puede ver en casos como el rostro de un jugador de póker o el enérgico saludo de un comerciante, las cuales son técnicas de manipulación por medio de la comunicación no verbal. Voy a hablarles del perfil de sensibilidad no verbal, llamado PONS. Bueno, este consiste en una película de 45 minutos en la cual se presenta a los espectadores una serie de estímulos como expresiones faciales o frases habladas, escuchadas como tonos o sonidos, pero no como palabras. Después de que se presenta cada estímulo, el espectador selecciona la más apropiada de dos etiquetas descriptivas. Los autores del PONS informan que los hombres y las mujeres que obtienen altas puntuaciones en las pruebas tienden a tener menos amigos, pero relaciones sexuales más cálidas, honestas y satisfactorias que quienes obtienen bajas puntuaciones. Por último, voy a hablarles de la autoobservación y el análisis de contenido. Mucha gente suele pasar gran cantidad del tiempo observándose y este es un método útil para obtener datos observacionales con propósitos clínicos y de investigación. La autoobservación no es solo un procedimiento económico de investigación, sino una de las formas de tener acceso a los pensamientos y sentimientos privados. Un problema de esta es que probablemente sean más tendenciosas que las observaciones realizadas por otros. Es raro que la gente sea del todo objetiva al describir sus pensamientos y su conducta. Sin embargo, como con las observaciones realizadas por otros, es posible entrenar a las personas para que efectúen observaciones de sí mismas mucho más objetivas y sistemáticas. Pueden aprender a distinguir entre lo que realmente sienten, piensan o hacen de lo que deberían o les gustaría pensar o hacer. La psicobiografía es una subcategoría de la psicohistoria. Ambas emplean conceptos y teorías psicológicas con el fin de interpretar los hechos ocurridos en el pasado. Más concretamente, la psicohistoria se interesa en el análisis por medio de la historia y la psicología. Y la psicobiografía se ocupa de estudiar la vida del paciente hasta que en ella irrumpa una enfermedad. Además de los datos autobiográficos y otros documentos personales, la información biográfica recolectada en formularios de solicitud, cartas de recomendación y respuestas dadas en inventarios biográficos
pueden contribuir a profundizar en el conocimiento de características de personalidad. Aunque estos datos se ocupan mayormente en decisiones de empleo y admisión, también han demostrado ser valiosos en la evaluación de características de personalidad y en el diagnóstico de trastornos conductuales y sus posibles causas. Los datos autobiográficos son útiles en la toma de decisiones en contextos como el educativo, el médico, recreativo, de empleo, etc. Sin embargo, su ocupación más sistemática se da en el ámbito del empleo. Aunque estos datos autobiográficos son en su mayoría objetivos, como lo son el nombre, el estado civil o la fecha de nacimiento, se sabe que muchos de estos datos también son subjetivos, que se dan de la apreciación de la persona y de cómo se relaciona esta con su ambiente. Una de las primeras cosas que se requieren de un solicitante de empleo está el hacer una carta de solicitud y o llenar un formulario de solicitud. Un formulario lleno es un requisito formal para la toma de un empleo y es una breve descripción de la aptitud del solicitante del cargo. Luego de una serie de preguntas de identificación se le pide al solicitante información antecedente detallada como el nivel educativo, las falencias físicas, la experiencia laboral, entre otras. En la mayoría de los casos se proporciona en el formulario un espacio para ubicar allí las referencias. Los biográficos formales constan de una gran variedad de reactivos que forman parte de la vida del solicitante, como lo son sus relaciones familiares, amistosas, sus actividades extracurriculares, etc. Los inventarios biográficos no solo tienen una gran validez de criterio, también son muy buenos pronosticando el desempeño en distintos contextos del trabajo, desde actividades que no requieren una gran habilidad hasta responsabilidades de alto nivel ejecutivo. La entrevista es uno de los métodos más antiguos y de uso más frecuente para la evaluación de la personalidad. Una entrevista no solo arroja el mismo tipo de datos que las observaciones, sino que también proporciona información sobre lo que la persona dice y hace. La conducta no verbal del entrevistado, incluyendo sus posturas y desenvoltura, gestos, movimientos oculares y calidad y patrón del habla, es importante y debe observarse. Sin embargo, el énfasis principal de la entrevista está en el contenido de las afirmaciones verbales del entrevistado. La información obtenida en una entrevista consiste en detalles de los antecedentes o la historia de vida del entrevistado, además de los datos concernientes a sus sentimientos, aptitudes, percepciones y expectativas. Las entrevistas se emplean en muchos contextos diferentes y con diversos propósitos. En las situaciones de empleo, las entrevistas se utilizan para la selección y detención de empleados, la evaluación o valoración, resolución de problemas y liquidación. En los contextos clínicos, las entrevistas de ingreso de los pacientes y sus familiares son esenciales en la obtención de información de historia del caso para formular diagnósticos médicos o psicológicos. Además, las entrevistas terapéuticas forman parte del proceso de tratamiento psicológico y las entrevistas de salida están diseñadas para determinar si un individuo institucionalizado está listo para salir. La entrevista puede constituir un fin en sí misma, pero también puede funcionar como un proceso para familiarizarse o conocerse, diseñado como una instrucción a otros procedimientos de evaluación. A la mayoría de los psicólogos clínicos y asesores les agrada la cercanía cara a cara de una entrevista, porque se les permite sentir los problemas y las características del paciente o cliente. Los psicólogos clínicos, los psicólogos de personal, los asesores laborales y otros profesionales de servicios humanos creen por lo general que el tiempo y el gasto de una entrevista están justificados, porque la información personal que se obtiene de esta manera no puede obtenerse por otros medios.
Los solicitantes, los asesorados y los pacientes pues suelen expresar que se sienten más involucrados cuando son entrevistados que cuando simplemente se les pide responder un cuestionario de lápiz y papel o formularios de solicitud y no se les da como esa oportunidad de comunicar sus problemas, necesidades, opiniones y circunstancias de una manera pues más personal. Técnicas de entrevista. Bueno, una entrevista personal puede tener lugar en cualquier parte, pero es mejor conducirla pues en un lugar tranquilo y libre de distracciones. Tanto el entrevistador como el entrevistado pues deben estar cómodamente sentados uno frente al otro. Como la entrevista es una habilidad interpersonal compleja y hasta cierto grado una función del estilo interpersonal del entrevistador, no resulta fácil enseñar a conducir una entrevista pues efectiva. Los entrevistadores pues profesionales son generalmente amistosos pero neutrales, demuestran interés o muestran interés pero no se intrometen ni se manifiestan exclusivamente al reaccionar ante los entrevistados. Son cálidos, abiertos y aceptan pues a sus interlocutores por lo que son sin mostrar pues aprobación o desaprobación. No empiezan dándole primicia a preguntas del tipo como que con cuánta frecuencia golpea a su esposa y no formulan preguntas que implican ciertas respuestas, por ejemplo como aún lo hace, no es cierto, pues al dedicarle pues a las preguntas el tiempo adecuado y al variar el contenido de acuerdo con la situación, los buenos entrevistadores son capaces pues de desarrollar una conversación que fluye de un tema a otro. Las pausas o silencios no les causa pues ninguna incomodidad, le dan también al entrevistado pues tiempo suficiente para responder una pregunta por completo y escuchan la respuesta sin interrumpirlo. Además pues prestan atención no solo pues a lo que dice el entrevistado, sino también a cómo lo dice. Al darse cuenta de que la conducta del entrevistador, o sea el nivel de actividad, cantidad y velocidad del habla, etcétera, tiende a ser imitada por el entrevistado, los entrevistadores pues son pacientes y se sienten cómodos y no los apresuran. Los entrevistadores experimentados también pues verifican sus comprensiones, impresiones y percepciones de las respuestas del entrevistado pues para aclararlas y asegurarse de que pues no las entendieron mal. Asimismo pues pueden hacer preguntas directas para llenar algunos huecos en su comprensión de los entrevistados, pero no son mirones de qué manera despiadada pues indagan o disfrutan la discusión sobre materiales obscenos o altamente emocionales, ni conscientemente o inconscientemente pues refuerzan la atención del entrevistado hacia dichos temas. Aunque las características de los buenos entrevistadores son de aplicación general, o sea las técnicas especificadas varían pues de acuerdo con la orientación teórica del entrevistador, conductual, centrada en el cliente, psicoanalítica, etc., así como las metas y el escenario de la entrevista. Entrevistas estructuradas contra entrevistas no estructuradas. El grado en que una entrevista es estructurada depende sobre todo de sus metas, pero también pues es importante considerar las características de los participantes. Algunos entrevistados responden mejor a un enfoque relativamente pues no estructurado y flexible, otros comunican información más relevante cuando el entrevistador sigue una guía de la entrevista y plantea preguntas muy estructuradas. Los entrevistadores también pueden sentirse más cómodos y obtener mayor cantidad de información personal haciendo una serie de preguntas similares a las que se encuentran pues en los formularios de solicitud o en una forma de historia personal. Los entrevistadores con menor experiencia generalmente pues encuentran más sencillo manejar una entrevista estructurada cuyos resultados pueden cuantificarse con facilidad para su análisis. Los entrevistadores experimentados pues pueden preferir mayor flexibilidad en el contenido y en el tiempo de las preguntas de la entrevista. En otras palabras, pues menos estructurada. Se requieren también más habilidad y tiempo para conducir una entrevista no estructurada o flexible, en la cual pues el entrevistador pueda seguir guías de interés o concentrarse en los detalles de mayor importancia. Para lograrlo, el entrevistador pues anima al entrevistado a que se sienta en libertad de hablar de sus problemas, intereses, conductas o cualquier otra cosa que parezca relevante para las metas de la entrevista. Esas metas pues afectan también la cantidad de estructuras de una entrevista. Cuando se requieren pues respuestas a un gran número de preguntas específicas,
como en una situación de selección para el empleo, pues resulta apropiado utilizar un enfoque estructurado. Pero si la meta es obtener, digamos, una imagen profunda de la personalidad o definir la naturaleza de ciertos problemas y sus causas, se requiere menos estructura. Sea muy estructurada o relativamente flexible, la secuencia de las preguntas va por lo regular de lo general a lo específico y de los temas menos personales a los más personales. La mayoría pues de los entrevistadores profesionales son capaces de variar su enfoque pues de acuerdo con la personalidad del individuo entrevistado y los objetivos de la entrevista. Empiezan planteando una serie de preguntas flexibles y no representan una amenaza para establecer rapport e iniciar la conversación. Y luego las preguntas se vuelven más específicas y conforme avanza la entrevista. Temas y preguntas de la entrevista. Bueno, las preguntas específicas que se formulan dependen de los propósitos de la entrevista, pero resulta útil planear esta señalando los temas que van a cubrirse. A continuación les voy a mostrar una tabla que presenta un compendio de la información necesaria a registrar una entrevista sobre la historia personal. Una entrevista completa de la historia personal, sea que se conduzca en un contexto clínico, de servicio social o de empleo o de investigación, requiere obtener los tipos de información mencionados en esta tabla. No es necesario cubrir todos estos temas en una situación específica. El entrevistador puede concentrarse en las áreas que consideren más importantes. En cualquier caso, pues las preguntas específicas de la entrevista, redactadas en un lenguaje con el que el entrevistado esté familiarizado y se sienta cómodo. Pueden también desarrollarse a partir de los lineamientos de la tabla que les acabo de mostrar. Entrevistas clínicas. Bueno, las entrevistas clínicas son conducidas con propósitos de ingreso en una dependencia social o hospital mental. Las entrevistas de diagnóstico sirven para determinar las causas y los correlatos de los problemas de un individuo, y las entrevistas terapéuticas se dirigen a brindar ayuda. La tabla que les mostraré a continuación es una lista de recomendaciones a seguir cuando se realiza una entrevista clínica. Muchas de estas recomendaciones no se restringen a las entrevistas clínicas, sino que se aplican también en otros tipos de intercambios verbales. Cuando se conduce de manera apropiada, una entrevista de diagnóstico o terapéutica puede proporcionar una gran cantidad de información acerca de la persona, la naturaleza, la duración y la gravedad de sus problemas, cómo se manifiestan los problemas hacia el interior y hacia el exterior, qué influencias pasadas están relacionadas con las dificultades presentes, los recursos y limitaciones del entrevistado para afrontar los problemas, tipos de ayuda psicológica que el entrevistado ha recibido en el pasado y los tipos de ayuda que se esperan y podrían ser de utilidad actualmente. Método clínico e investigación de la moralidad. Bueno, Sigmund Freud y Jean Piaget y otros psicólogos famosos usaron con mucha frecuencia el método clínico de entrevista, en el cual el entrevistador formula preguntas de sondeo para probar los límites y obtener información a profundidad acerca de una persona. El uso de la entrevista clínica en la investigación, conocido como método clínico, requiere de habilidad considerable. Un instrumento de investigación que involucra el uso del método clínico es la escala de juicio moral de Lauren Kohlberg. Kohlberg sostenía que el desarrollo de la moralidad personal progresa a través de 3 niveles ascendentes, cada uno de los cuales consta de 2 etapas. En el nivel más bajo, el nivel premoral, los juicios morales son guiados por el castigo y la obediencia o por una especie de filosofía ingenua de placer-dolor. Y en el nivel intermedio, la moralidad de conformidad con las reglas convencionales. La moralidad depende de la aprobación de otras personas, como la moralidad del niño bueno o niña buena, o de la adherencia a los preceptos de la autoridad. En la primera etapa del último nivel, la moralidad de los principios morales aceptados por la persona. La moralidad es vista en términos de la aceptación de un contrato o un acuerdo determinado de manera democrática.
En la segunda etapa del último nivel, pues el individuo ha desarrollado un conjunto interno de principios y una conciencia que digiere pues su juicio y su comportamiento. La regla habitual de cordialidad hacia el entrevistado se suspende en una entrevista de estrés. La meta de la entrevista de estrés, la cual se emplea pues en contextos clínicos, de selección y de interrogatorios policíacos, se determina pues la habilidad de la persona pues para afrontar o resolver un problema específico bajo condiciones emocionales y tensionantes. La entrevista de estrés también puede ser apropiada cuando no se dispone de mucho tiempo o cuando el entrevistado es muy repetitivo, indiferente o está a la defensiva. Se hace un intento por producir una respuesta emocional válida, ver por debajo pues de la máscara social, superficial, el personaje del entrevistado, formulando pues preguntas de sondeo y desafiantes en una atmósfera similar a un interrogatorio policiaco. Es obvio que se requiere pues mucha experiencia profesional para hacer que una entrevista de estrés parezca realista y evitar que las reacciones se salgan de control. Entrevista cognoscitiva. Bueno, la información de los testigos presenciales es claramente pues importante en la investigación de un delito, pero por lo general la policía recibe un entrenamiento inadecuado pues para entrevistar a testigos cooperativos. Un procedimiento de entrevista que en tiempos recientes pues se ha enseñado a muchos entrevistadores policíacos que conducen pues interrogatorios es la entrevista cognoscitiva. Este procedimiento pues fue desarrollado por Guy Selmer, Fisher y McKinnell y Holden para obtener pues más información detallada y precisa de testigos de actos delictivos. La versión original del procedimiento de entrevista cognoscitiva consta de 1. Inducir al testigo a recrear mentalmente el contexto original del delito. 2. Dar instrucciones al testigo para que informe todo lo que observó. 3. Lograr que el testigo pues recuerde los rasgos y acontecimientos de la escena del delito en distintos órdenes. Y 4. Hacer que el testigo pues describa el suceso desde una variedad de perspectivas. Este procedimiento básico se ha mejorado pues para abordar la dinámica social y la comunicación entre el entrevistador y el testigo. Los hallazgos de la investigación indican que las entrevistas cognoscitivas pues producen detalles más concretos o más correctos que las entrevistas estructuradas. Entrevistas de personal. Bueno, casi todas las organizaciones de producción y servicios pues utilizan las entrevistas no solo para la selección y clasificación y ubicación pues de los empleados, sino también como asesoramiento, digamos resolución de problemas, liquidación, que es la entrevista de salida, de investigación. Buena parte pues de la información obtenida de una entrevista estructurada, la cual es el enfoque pues preferido en la mayor parte de los escenarios laborales, puede obtenerse un formulario de solicitud o de un cuestionario. Sin embargo, los solicitantes de empleo con frecuencia se muestran pues más dispuestos a revelar asuntos de importancia en la atmósfera personal de una entrevista que por escrito. Los entrevistadores de personal disponen por lo general de información diversa acerca pues, del solicitante, incluyendo la forma de solicitud, las cartas de recomendación, la calificación de pruebas y fuentes similares. La tarea del entrevistador es integrar la información obtenida de todas esas fuentes y la entrevista de personal para emitir pues una recomendación o tomar una decisión de empleo. Un entrevistador de personal debe pues mostrarse cauto al hacer preguntas relativas a asuntos privados, no solo porque pueden pues colocar al entrevistador bajo presión emocional, sino que también pues porque puede ser ilegal plantearlas. En la primera tabla que les presenté se presentan pues, ejemplos de preguntas que son permisibles y otras que no lo son. Confiabilidad y validez de la entrevista. Esta es una herramienta muy importante para la psicología, ya que es compartida con los métodos de observación, de confiabilidad y de validez en los problemas. Bueno, la confiabilidad. Hablamos de que se requiere consistencia en los entrevistadores, ya que varían su apariencia, como el enfoque, en los estilos, en las consecuencias, en las impresiones que causan dichas entrevistas. Las impresiones pueden producirse en diferentes, ya que
es la conducta que muestra mediante la entrevista que se da. Como hay algunas personas que son amables y comunicativas en la entrevista, hay otras personas que son hostiles y distantes durante ella. La confiabilidad se determina cuando se comparan las calificaciones dadas de respuestas del entrevistado por 2 o más jueces. Cuando se reconoce una entrevista, el entrevistador es el instrumento de evaluación. También podemos decir que hay muchos problemas de confiabilidad en las entrevistas relacionadas con las características y conductas del entrevistador, ya que éste no logra tener como respuestas completas, por decir, por causa de hacer preguntas erróneas. Los resultados de la entrevista tienen una mayor validez cuando el entrevistador, preferiblemente más que una persona, da una información específica como trabajo o clínica. En esta hablamos de que las respuestas se evalúan de pregunta por una o más preguntas, y con ella logramos con uno o dos evaluadores saber si esta entrevista tiene una validez, una calidad de validez alta. Bueno, también les voy a hablar de las entrevistas por computadora. Estas entrevistas son psicodiagnósticas, ya que se pueden poner automáticas en un computador y hacer un conjunto de preguntas e instrucciones. En esta, una de las características de esta es que la computadora pregunta y cuando se le arroja una respuesta, ella está configurada para así poner la pregunta siguiente. Esta ha sido importante para los medios y para aplicarla en medios como los hospitales psiquiátricos, ya que estos han aumentado el uso de entrevistas de computadores realizadas para así dar pronósticos. ¿Qué tiene de bueno esto o qué características tiene? En esta hablamos de obtener historias de casos, de conducir evaluaciones de comportamiento, de concentrarse en problemas específicos, de identificar síntomas, también tener objetivo y ayudar a los diagnósticos psiquiátricos. Bueno, también les voy a hablar de la evaluación y el análisis del comportamiento. ¿Qué es esto? Esto es una modificación de comportamientos. También habla que es un conjunto de procedimientos psicoterapéuticos que son basados en teorías o investigaciones de aprendizajes diseñados para cambiar la conducta inapropiada por un comportamiento personal o socialmente inadecuado. En esta vamos a encontrar entre las conductas inapropiadas que han recibido atención, especialmente de comportamientos que se encuentran, podemos decirlos en ejemplos como temores o fobias. También hablamos del tabaquismo, de consumir en exceso, de ser alcohólico, de adicción a las drogas, de falta de concentración o inactividad, de mojarse en la cama, de tener tensión en cada momento, de dolores crónicos como el dolor de cabeza y como problemas sexuales que pueden ocurrir continuamente. Bueno, voy a hablarles sobre el análisis del comportamiento. En el análisis del comportamiento es la terapia que tiene como conducta intentar entender la conducta mediante la identificación de antecedentes del paciente que influyen por el sitio social en el que se encuentra o su alrededor. En este vemos los resultados de esta conducta, el porqué de la conducta. Este análisis de comportamiento está basado en el laboratorio de aprendizaje operante, ya que este es la conducta que está controlada por sus consecuencias. Otra de sus características
Al conseguir la conducta problema, se debe identificar no solo las condiciones que padecen, sino por qué y también de las consecuencias que lo mantienen, este problema. En los métodos observacionales hablamos de los procedimientos observados empleados en un análisis. Este análisis es un análisis de comportamiento que implica el tomar nota de la frecuencia y tanto la duración de la conducta de la persona y los antecedentes que traen como consecuencia. Dependiendo de la edad, se hacen observaciones ya sea con su familia, con sus padres, sus hermanos, ya sea en la escuela o en el ámbito social en el que él se encuentre cotidianamente o tenga actividades rutinarias. Y también hablamos con los enfermeros o los doctores quienes lo han tratado. En la autosupervisión hablamos de que esta puede ser una de las maneras más sencillas y económicas de determinar con frecuencia el comportamiento de la persona cuando ocurre en un sitio en particular. También hablamos de que la autoobservación y autosupervisión puede ser confiable, ya que esta se entrena con cuidado, ya que esta sí se entrena y se tiene como la sutileza de manejarla cuidadosamente. Bueno, ¿qué es la autosupervisión? La autosupervisión es la observación y la tabulación de ocurrencias y conductas, que estas vienen a menudo de manera terapéutica. Por lo menos en un ejemplo. Cuando una persona fuma mucho, muchas cajetillas en el día, esta persona si se lleva comienza a llevar un registro de cuántos cigarros fuma o cuánta dosis fuma en el día, va a tener como un poquito, va a llegar como a tener un poquito más de conciencia de que esto le va a afectar a él el consumo del tabaco y lo puede perjudicar a él tanto física como emocionalmente, y la persona o el paciente decide ponerle un control y toma el control de esa situación. Bueno, en la entrevista conductual hablamos de que es una entrevista clínica. ¿Por qué clínica? Porque es la que se trata de obtener información para formar así un programa de modificación de su conducta o de su comportamiento, podríamos decirlo. Bueno, vamos a hablar del éxito de una entrevista conductual. El éxito de una entrevista conductual, con esto queremos decir que es cuando se requiere alentar y enseñar al entrevistado a que responda de manera en términos conductuales, no normalmente en el lenguaje usual, como motivos o señas o algo así, o rasgos. No, lo queremos es el fin y la meta que nos proponemos, el objetivo como tal es que responda a términos conductuales.